Maestro en Seguridad Pública y Políticas Públicas, Rodrigo Cornejo. Vamos a platicar sobre este anuncio de la Estrategia Nacional contra la Extorsión en todo el país, principalmente en 8 entidades prioritarias, ya con puntos y estrategias muy puntuales. Muy buenos días, maestro. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Hola, Nidia, muy buenos días. Gracias a ti y a toda tu audiencia. En una intervención recuerdo que había usted comentado acerca de lo grave o la situación tan complicada que se está viviendo en México con el tema de la extorsión, y no era para menos que las autoridades entonces tomaran cartas en el asunto y dieran a conocer esta estrategia. Es correcto. De hecho, si comparamos las cifras en el mismo periodo en el que tenemos reducción de delitos, no sé, del 2019 a la fecha, casi todos los delitos que les llamamos de alto impacto se han disminuido, y el único delito que ha aumentado en casi 30% comparado con 2019 es la extorsión. Entonces, hemos visto que mientras disminuye el robo de vehículo, el robo a casa habitación, y mientras se hacen estas incautaciones de droga y de combustible robado, la extorsión está subiendo porque es un delito hecho en una modalidad electrónica. Es aún más sencillo que quede en la impunidad que los delitos que se cometen de manera física, porque la extorsión, pues recordemos que tiene una modalidad electrónica muy frecuente, pues. Ujú. Y pues esta manera de obtener recursos de la violencia organizada, pues también es, como lo comentábamos en aquella ocasión, una respuesta a los otros delitos que están combatiéndose en la estrategia de seguridad. Ujú. A mí me parece muy positivo que logremos empezar a combatir la extorsión con esta nueva estrategia, porque pues 30 personas en promedio al día son víctimas de extorsión, pero la mayoría de estos delitos se cometen por teléfono, el Ujú. 70%. Y eso afecta a los pequeños empresarios, afecta a las familias, y es un delito que, si bien parece que nada más es para sustraer, robar dinero, también es un delito que causa percepción de inseguridad. Entonces, uno, aunque viva en una ciudad segura o relativamente segura, si uno es extorsionado, porque muchas veces lo hacen con detalles de información personal, evidentemente no se va a sentir seguro, así que hay que combatirlo para que el resto de la estrategia de seguridad también funcione mejor. Exacto. Si bien hay 8 entidades que van a ser prioritarias, la estrategia va encaminada a que se implemente en todo el país y que también cada entidad haga lo propio. Sí, de hecho, hasta se va a promover una ley general para Ujú. que se pueda tipificar este delito al más alto rango, y se busca que se pueda perseguir de oficio. Al Ujú. perseguirlo de oficio, digo, en estos 8 estados son Nuevo León, Veracruz, Estado de México, Ciudad de México y sobre todo el Bajío, Guanajuato, Jalisco, Michoacán y Guerrero, y lo que se busca es que las fiscalías puedan no nada más hacerlo a petición de parte. Cuando tú y yo recibimos una llamada de extorsión, tenemos que ir a denunciar, y muchas veces solo tenemos muy poca información, que es un número de teléfono, y si acaso tal vez una grabación de la llamada para que vayamos a hacer esa denuncia. Lo que se busca es que estos números, que ya son incluso hasta por ladas bastante conocidos, las fiscalías y la policía del gobierno de México, la Fuerza Federal, pueda comenzar a investigarlos, y eso es importante porque ya hay herramientas, o va a haber herramientas muy pronto del Sistema Nacional de Inteligencia, que permitan identificar a quienes tienen estos números o las cuentas a donde cae este dinero que es obtenido ilegalmente a través de la extorsión. Ujú. Y eso me lleva a este punto en el que pues también se van a realizar labores de investigación e inteligencia. Eso va a jugar un papel muy importante. Se va a establecer el 089 como número exclusivo para atender denuncias, y en el ámbito local se van a crear unidades de extorsiones, antiextorsiones, mejor dicho, ¿no? Entonces son parte, ¿no? De las estrategias. Todo es un todo, ¿no? Acompañado por un lado de labores de inteligencia e investigación, pero también de apoyo local. Sí, y esto es importante porque aparte de la extorsión telefónica, pues también existe lo que Ujú. cotidianamente se le llama el cobro de piso, que es justo también un delito de extorsión, aunque se le llama distinto. O sea, la extorsión no Ok. solo es telefónica, también es cuando personas van y exigen de un negocio, y eso muchas veces pueden ser hombres armados, que se pague una cuota a cambio de no hacer daño o a cambio de una presunta y falsa protección, ¿no? Ujú. Entonces, es bien importante porque uno de los pocos casos en donde los gobiernos estatales muchas veces pueden constituir grupos que sí funcionan para combatir el delito es con las unidades antisecuestro.
Incluso la propia CONACE, que es una entidad federal, la Comisión Nacional Antisecuestro, es muchas veces la que interviene, no solo para prevenir el secuestro, sino de manera muy eficiente para combatir otros delitos, como los secuestros virtuales y otros delitos. Entonces, el que se creen en las fiscalías grupos dedicados es un paso positivo, siempre y cuando, y esto es bien importante mencionarlo, se garantiza la integridad de estos cuerpos especiales, porque la extorsión, como involucra datos personales de las víctimas, como involucra robo de datos, es vital que se guarde la secrecía de las investigaciones, porque pues de otra forma podría resultar hasta un poco más riesgoso el hecho de que tengamos a funcionarios que no sean íntegros investigando este delito. Ok, está muy interesante esta parte, como también me imagino que se debe de fortalecer mediante una campaña el tema de la denuncia. Yo no sé qué tan frecuente sea también, ahorita no traigo fresco los números de qué tanto la gente realmente denuncia y este tipo de delitos y qué tanto se queda en cifra negra. Pues hace espejo de la mayoría de los delitos. El único Bien. delito, y eso también creo lo hemos comentado que tiene una alta tasa de denuncia, es el robo de vehículos por el tema de las aseguradoras. Todos los demás delitos se comportan de manera similar, es decir, tienen tasas de cifra negra de arriba del 80 o del 90%, dependiendo de la fuente a la que atiendas. El INEGI habla de una tasa de más del 90% de cifra negra, por lo cual si tenemos una tasa de como pues 30 personas que son víctimas de extorsión al día, podríamos casi hablar de mucho más, ¿no?, al día. Entonces, la denuncia es vital porque aquí mismo, incluso en el modelo de la extorsión telefónica, ya se tienen esas herramientas para poder investigar las cuentas de banco. Muchas de la modalidad, y eso es importante que lo sepa la audiencia, cuando exigen depósitos, cuando hacen estos secuestros virtuales, dan detalles bancarios de a donde uno tiene que depositar en algunas ocasiones. Esas cuentas se pretende congelarlas, y a través de esas cuentas que sí exigen cierta verificación de identidad para abrirlas, se pretende también que se pueda dar con quienes abrieron estas cuentas y hacerlos responsables de delitos. Por eso va a ser mucho más importante que antes el denunciar la extorsión en su modalidad telefónica o en cualquier otra. Y esto que está pasando en México con el tema de las extorsiones virtuales, telefónicas y demás, ¿es un reflejo de lo que pasa a nivel internacional o somos un caso aislado o en el mundo qué está ocurriendo también con este tema? El delito, o sea, la modalidad de los secuestros virtuales o las amenazas vía telefónica existen en diversos países también, pero como modalidad del crimen organizado, por la facilidad con la que en México se puede obtener una línea telefónica anónima. Recordemos que a las afueras de las estaciones de metro en la Ciudad de México, en las tiendas de conveniencia, se venden chips activados o preactivados con números telefónicos desde 30 pesos. Entonces, lo que en Estados Unidos le conocen como los burner phones o los teléfonos desechables, en México están a disposición de todo el público en general y se requiere muy poca información para hacerse de una línea telefónica. En países del norte global, por ejemplo, en Alemania, para incluso obtener un dispositivo o una línea telefónica se pide una identificación con fotografía. Es indispensable. Y ninguna tienda de electrónicos o de conveniencia te la vende si tú no registras la línea a tu nombre. Y eso pasa no desde ahorita. Eso pasa, no sé, desde el 2010, 2011, desde hace muchísimo tiempo, hace más de 10 años. Entonces, esta práctica de registrar quién es dueño de una línea sí existe en otras partes del mundo. En México debemos de ir por ese camino porque también recordemos que muchas de estas llamadas incluso salen de los centros penitenciarios. Claro. ¿Cómo vamos a permitir que personas tengan la capacidad de comprar una línea y luego la ingresen a un centro penitenciario y la obtenga una persona acusada de un delito, cuando en realidad, pues, nosotros, los que somos ciudadanos honestos, sí registramos nuestras líneas a nuestro nombre? Porque si a ti te roban un teléfono y te piden cancelar el chip, no, espero que no te haya pasado, pero a mí que sí me ha pasado, te exigen la última recarga, tu nombre, tu domicilio, todo eso ya es una práctica común. Los únicos que deciden no hacerlo son quienes cometen estos delitos o quienes pues
todavía no tienen esa obligación. Esa es la intención de la ley, de que uno registre las líneas a su nombre. Ah, bueno, para toda la explicación y que la gente luego no piense que es algo engorroso, sepa que es por el bien, ¿no? Que es justamente para mayor protección. ¿Qué es lo que ya por último, para ir cerrando, maestro, con esta participación que como siempre le agradecemos, qué es lo que va a determinar el éxito de esta estrategia nacional contra la extorsión? ¿Qué desde su punto de vista debe de no soltarse y de llevarse a cabo para que de cierta manera sea un éxito? Además de la estrategia y el focalizarla, se tiene que trabajar para que existan detenciones. En el tema de la extorsión virtual o incluso que es mediante mensajes de texto, podría ser complicado poner en operación los servicios de geolocalización porque puede ser tardado, requiere la orden de un juez, pero en el estado de Michoacán ya se hizo la primera detención de 2 personas después de la puesta en marcha de esta estrategia. Entonces a mí me parece que lo importante es que la gente, si bien entiendo perfecto por qué alguien no quisiera ponerse en riesgo, sepa que la denuncia es anónima y que incluso aunque el delito no haya ocurrido inmediatamente, si tienen elementos que pueden ayudar a la autoridad, todavía los puede hacer llegar. Es decir, si a ti te extorsionaron en el pasado o si conoces de qué números o en qué modalidades se hace, es importante que lo hagan saber a la línea de denuncia, porque si no la autoridad pues dependerá solo de sus propias investigaciones hasta que la ley exija que lo hagan de oficio, que eso ya va a ser pues el segundo paso y que la presidenta ha dicho que es su intención, que la extorsión al afectar al Estado mexicano hay que subirla de rango a una ley general o a la Constitución y que así lo podamos perseguir de oficio, es decir, ir por aquellas personas que desde casas de seguridad, desde los centros penitenciarios realizan este delito y eso todavía requiere la participación de la gente, ahorita cuando menos. Muy bien, pues ahí están entonces los puntos claves y todo lo que implica esta estrategia nacional contra la extorsión. Maestro, muchísimas gracias por atender esta llamada, gracias por platicar con nuestra audiencia. Miriam, te agradezco mucho y un saludo a toda tu audiencia. Gracias, saludos. Es el maestro en Seguridad Pública y Políticas Públicas, Rodrigo Cornejo. Este espacio es posible también gracias a esta alianza informativa estratégica entre Radio Sonora y el Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano. ¿Ustedes qué opinan? Además, ponemos a su disposición nuestras formas de contacto.